Hoy tenemos un reto por delante. Nos llegaron estas nuevas guías de reanimación pediátrica para 2025 y, hey, a primera vista es un documento denso. Sí, bastante. Muchos gráficos, algoritmos, porcentajes, pero la idea es justo esa, meternos de lleno y sacar, digamos, el oro, esas ideas clave que de verdad pueden cambiar las cosas. Claro. Porque cuando te topas con un dato tan crudo como que la supervivencia de un paro cardíaco fuera del hospital puede ser de apenas un 6.6% en bebés, ahí entiendes que cada detalle cuenta. Totalmente. Es una diferencia abismal con el casi 44% que se puede lograr dentro de un hospital. Te hiela la sangre. Es un mundo de diferencia y subraya por qué cada segundo, cada acción es vital. Y para organizar todo eso, estas guías giran en torno a un concepto que es central, la cadena de supervivencia. Ok, la cadena de supervivencia. Pero no hay que verla como una simple lista de tareas. Es más una filosofía. Empieza mucho antes del paro, con la prevención. Sigue con lo que todos conocemos, RCP de calidad, desfibrilación, pero la parte que cada vez tiene más fuerza es lo que viene después, los cuidados posparo. Exacto, los cuidados para proteger el cerebro y, finalmente, la recuperación a largo plazo. Ya no es solo salvar una vida, es salvar una vida con calidad. Ok, entonces vamos a desglosar esa cadena, eslabón por eslabón. Y el primero, el que parece sostener todo, sigue siendo la RCP de alta calidad. Sigue siendo la base de todo. Si esto falla, todo lo demás se tambalea. Sin un buen flujo de sangre de las compresiones, los medicamentos no llegan, el cerebro sufre. Es el motor. Es el motor. Y cuando las guías hablan de alta calidad, son muy específicas. No es solo empujar el pecho. Es la velocidad correcta, la profundidad correcta, minimizar las pausas a toda costa, dejar que el tórax se expanda por completo y ventilar, pero sin pasarse. Quiero detenerme en eso de minimizar las pausas. Uno pensaría que unos segundos para poner una vía o preparar algo no es para tanto, pero el impacto es brutal, ¿no? Es catastrófico. Hay que imaginar la presión de perfusión coronaria, que es la que lleva sangre al propio músculo del corazón, como si infláramos una llanta con una bomba de pie. Ok. Cada compresión le mete un poquito de aire. Si te detienes, la presión se desploma, casi a cero, de inmediato. Y retomarla toma varias compresiones valiosísimas. Esas pausas dejan al corazón sin energía justo cuando más la necesita. Entendido. Entonces, si ya estamos en medio de esas compresiones perfectas, llega el momento de ventilar. Y aquí siempre surge el gran debate en pediatría. ¿Necesitamos sí o sí un tubo, la intubación, o basta con la bolsa y mascarilla? Ese es el eterno dilema, sí. Y las guías dan una perspectiva muy pragmática, sobre todo fuera del hospital. La recomendación es que es totalmente razonable usar la ventilación con bolsa-mascarilla. O sea, no correr a intubar. Exacto. De hecho, los estudios grandes no han podido demostrar que intubar en el ámbito prehospitalario mejore la supervivencia con un buen resultado neurológico. O sea que esa imagen de película del paramédico intubando heroicamente en la escena Justo. no es necesariamente la mejor estrategia. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Es un balance. Un tubo bien puesto es fantástico. Protege la vía aérea, permite compresiones continuas. El problema es que ponerlo en una crisis, no es fácil. Claro, requiere detener las compresiones. Requiere detener las compresiones, a veces por mucho tiempo. Y si queda mal puesto, en el esófago es un desastre. Todo el aire va al estómago, una buena ventilación con bolsa-mascarilla es efectiva y menos riesgosa. Es priorizar la buena RCP. Tiene todo el sentido. Y si ya se tiene un tubo puesto, ¿también hay novedades sobre la frecuencia de la ventilación? Sí, y es un cambio importante. La frecuencia recomendada ahora es de una ventilación cada 2 a 3 segundos. Eso es rápido, entre 20 y 30 por minuto. Es más rápido que antes, sí. La clave es evitar a toda costa la hiperventilación. Ventilar demasiado aumenta la presión en el tórax y, aplasta las venas que regresan la sangre al corazón. Al final comprometes el flujo sanguíneo que tanto te esfuerzas en generar. Perfecto. Ya tenemos compresiones y ventilación. Hablemos de medicamentos. La adrenalina parece ser la protagonista. Y la pregunta, según entiendo, no es si usarla, sino cuándo. Precisamente.
Las guías lo dividen en dos escenarios. Primero, ritmos no desfibrilables. Pensemos en la asistolia, la línea plana. Ahí no hay descarga que valga. Exacto. Así que la adrenalina es una de las primeras cosas que hacemos. Tan pronto como tengamos un acceso, se administra. El otro escenario son los ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular, donde el corazón está, digamos, temblando eléctricamente. Y ahí la estrategia cambia. En lugar de correr por la adrenalina, la prioridad es otra. La prioridad absoluta es la descarga eléctrica. El desfibrilador es lo único que puede resetear ese caos. La adrenalina ayuda, claro, hace que la descarga sea más efectiva, pero no es la solución. Entonces, la recomendación es esperar. Es razonable esperar a dar 1 o 2 descargas antes de la primera dosis de adrenalina. Primero electricidad, después fármacos. Y hablando de fármacos, las guías también son claras sobre algunos que ahora se desaconsejan de forma rutinaria, como el calcio o el bicarbonato de sodio. Sí, los datos observacionales son consistentes. Su uso rutinario se asocia con peores resultados, menor supervivencia. Pero, y esto es muy importante, hay que interpretar los datos con cuidado por algo llamado sesgo de tiempo de reanimación. Espera un momento. Sesgo de tiempo de reanimación. A ver, explícanos eso. Reanimación larga, de 20 minutos. Ya has puesto adrenalina, has dado varias descargas y el paciente no responde. Como último recurso, alguien dice, ¿y si le ponemos calcio? Ok, como un intento desesperado. Exacto. Si el paciente finalmente fallece, en el análisis parecerá que el calcio se asoció con la muerte, pero en realidad su uso fue un marcador de que la reanimación era muy difícil y prolongada. O sea que podríamos estar culpando al medicamento cuando en realidad solo se usa en los casos que ya estaban casi perdidos. Esa es exactamente la idea. No significa que sea inútil, pero sí que no debe ser una de nuestras primeras armas de forma rutinaria. ¡Qué matiz tan importante! Ok, imaginemos el mejor escenario. El equipo hizo todo bien, el corazón vuelve a latir, se logra el retorno de la circulación espontánea. Sí, me imagino el alivio en la sala. Pero la batalla no ha terminado, ¿verdad? Para nada. De hecho, empieza una segunda batalla, igual de importante. La lucha contra la lesión cerebral secundaria. Claro, el cerebro ha sufrido un golpe durísimo. Durísimo, por la falta de oxígeno. Ahora es un órgano increíblemente vulnerable. Los cuidados posparo son, en esencia, una estrategia de neuroprotección. Y uno de los pilares es el control de la temperatura. Siempre se oye de enfriar a los pacientes. ¿Qué dicen las nuevas guías al respecto? El concepto clave ahora es el manejo dirigido de la temperatura. Y el objetivo principalísimo es evitar la fiebre a toda costa. Evitar la fiebre, no necesariamente enfriar. El objetivo es no dejar que la temperatura central suba de 37.5 grados. Un cerebro lesionado y con fiebre es una combinación terrible. Acelera el metabolismo, libera toxinas, empeora el daño. Los estudios TEAPCA no encontraron una diferencia gigante entre hipotermia y normotermia estricta, pero la conclusión práctica es ser obsesivos con el control de la temperatura. La fiebre es el enemigo público número 1. Además de la temperatura, están el oxígeno y la ventilación. Pensaría que, si faltó oxígeno, lo lógico es darle todo el que se pueda. Es una intuición lógica pero peligrosa. Resulta que el exceso de oxígeno, la hiperoxia, también es tóxico. ¿También? Sí, especialmente para un cerebro y pulmones que acaban de sufrir. Genera radicales libres que dañan las células. El objetivo no es la máxima oxigenación, sino la normoxia, una saturación normal entre 94 y 99%. Y lo mismo con el dióxido de carbono. Se trata de devolver al cuerpo a su equilibrio. Y hay un tercer pilar que me llamó la atención: la monitorización de convulsiones, porque no siempre son obvias. No, para nada. Hasta 1/3 de los pacientes pediátricos en coma después de un paro pueden tener convulsiones no clínicas. No clínicas, o sea, sin movimientos. Exacto. Su cerebro está teniendo una actividad eléctrica convulsiva que lo agota y lo daña, pero no se ve nada en el cuerpo. La única forma de detectarlas es con un electroencefalograma continuo. Si no las buscas, no las encuentras. Y si no las encuentras, no las tratas. Todo esto nos lleva a la parte más difícil, supongo. Predecir el futuro. ¿Cuál va a ser el resultado neurológico de ese niño? Esa es la pregunta que atormenta a todos.
Y las guías son increíblemente enfáticas en esto. La recomendación más importante es nunca usar un único indicador para tomar decisiones sobre la vida de un paciente. Nunca una sola cosa. Jamás. Ni un examen de sangre, ni una imagen, ni una exploración. La predicción debe ser un proceso multimodal que conviene diferentes piezas de información a lo largo del tiempo. ¿Puedes darnos ejemplos de esas piezas de rompecabezas? ¿Qué datos les dan esperanza? Claro, por ejemplo, en las primeras 12 a 24 horas, un buen signo es que los reflejos de las pupilas a la luz estén presentes y funcionen bien, o que el lactato en sangre, que es un marcador de estrés, baje rápidamente. Ver un electroencefalograma que muestra reactividad a los estímulos también es una muy buena señal. Esos son los signos de esperanza. Pero, del otro lado, ¿qué datos son los que realmente preocupan, los que son una bandera roja? Esa es la pregunta difícil. Y hay que ser muy cauto. Buscamos patrones consistentes de disfunción cerebral severa. Por ejemplo, si en una tomografía de las primeras 24 horas el cerebro se ve muy hinchado, si se pierde la diferencia entre la materia gris y blanca, eso es muy serio. Ok. O si después de 48 o 72 horas las pupilas siguen fijas, sin reaccionar. O si el electroencefalograma muestra patrones muy malignos, como un estado epiléptico que no responde a tratamiento. Es la suma de varias de estas cosas, a lo largo de varios días, lo que nos orienta. Hemos hablado de ciencia, de algoritmos, pero hay una parte de las guías que se centra por completo en el factor humano. Y una recomendación que me impactó es ofrecer a la familia la opción de estar presente durante la reanimación. Sí, es un cambio de paradigma cultural muy importante. Durante mucho tiempo, la idea era proteger a la familia de una escena traumática. Claro. Pero la evidencia, y sobre todo la voz de los propios padres, nos dice lo contrario. Para muchos, estar ahí, ver que el equipo hizo todo lo posible, es fundamental para su proceso de duelo. Les quita esa duda de ¿qué pasó en esa habitación? Para que eso funcione, me imagino que no se puede simplemente abrir la puerta. Debe haber un sistema de apoyo. Absolutamente. La recomendación es tener a un miembro del equipo, una enfermera, un trabajador social, alguien cuyo único trabajo en ese momento sea estar con la familia. Explicarles qué pasa, quién es quién y simplemente ofrecer consuelo. Esa visión humana conecta con el último eslabón de la cadena, la supervivencia a largo plazo. Exacto. La recuperación no termina cuando el paciente sale del hospital. A menudo, ahí es donde realmente empieza. Es decir, que incluso un niño que sale con un resultado bueno puede enfrentar desafíos. Muchísimos. Problemas de atención, de memoria, dificultades de aprendizaje, déficits a veces sutiles que no se ven hasta meses o años después. Por eso el seguimiento a largo plazo es crucial. La supervivencia real es volver a tener una vida plena. Y eso es un maratón, no un sprint. ¡Qué perspectiva tan completa! Si tuviera que quedarme con las grandes ideas, serían estas. Primero, la RCP de alta calidad no es negociable. Es la base de todo. Totalmente. Segundo, en la vía aérea, a veces lo más simple y bien hecho es mejor. Tercero, después del paro, proteger el cerebro es la prioridad número 1. Y finalmente, que detrás de cada algoritmo hay una persona y una familia. Has captado la esencia perfectamente. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que proponen las propias guías. Nos dan muchas respuestas, pero también son muy honestas sobre lo que todavía no sabemos. Las brechas de conocimiento. Esas brechas de conocimiento son fascinantes. Por ejemplo, sabemos que la adrenalina funciona, pero ¿cuál es la dosis óptima? La frecuencia. ¿Deberíamos ajustarla en tiempo real? Y una pregunta que a mí me parece fundamental. Cuando encontramos esas convulsiones silenciosas en el electroencefalograma y las tratamos, ¿estamos realmente mejorando el cerebro? ¿O solo estamos tratando el síntoma de un daño que ya está hecho? Esas son las preguntas que guiarán la próxima generación de investigaciones, para salvar y mejorar aún más vidas jóvenes.